equipo de científicos concluyó la investigación de los 7 cuerpos, llegando felizmente a lograr la identificación de los 7. Y el equipo argentino-cubano logró probar con relativa facilidad, diríamos que posiblemente uno de los casos de identificación en los cuales yo personalmente he trabajado, que con más facilidad hemos logrado establecer la identidad. Por esas razones, el equipo ha considerado que en ninguno de los 7 cuerpos resulta necesario hacer ningún estudio de ADN, ya que los elementos con que se cuentan son más que suficientes para poder comprobar desde el punto de vista internacional una identificación. Ustedes podrán comparar cómo efectivamente en el caso del esqueleto número 2, fíjense que es en la columna el que más elementos que apoyan la identidad en él existen. O sea, pueden comparar que desde el punto de vista de los demás es el que más elementos tiene de identificación. Como se dijeron en las notas de prensa, a diferencia de los otros 6 casos, el cráneo del esqueleto número 2 se encontraba en perfecto estado y esto permitió que los demás no se le haya podido hacer una técnica de superposición cráneo-fotográfica. Sin embargo, en el esqueleto número 2, esa técnica se llevó a cabo y ha sido satisfactoria, o sea, hay una total coincidencia desde el punto de vista de la identificación. Finalmente, las lesiones que se describen en el informe patológico del esqueleto 2, o sea, la necropsia practicada por los doctores Martínez y Abraham Batista, que obraba en Poder Nuestro, que había sido publicada en la época en la prensa y que además aparece referida en varios libros o documentos, había una total coincidencia entre cada una de las fracturas, o sea, la fractura de la clavícula, la fractura del antebrazo, la fractura de la segunda vértebra dorsal, la fractura, o sea, un disparo que había recibido en el fémur, que aun cuando no le fracturó totalmente el hueso, sí le produjo una lesión tangencial que evidenciaba el paso de un proyectil. De la comparación de los datos surgidos del estudio del esqueleto designado como E2 con la información premorte osteodontológica de quien en vida fuera el doctor Ernesto Guevara de la Serna, se observa absoluta coincidencia entre los mismos, siendo por lo tanto y en forma indubitable la identificación positiva. Hace 30 años Valle Grande no era más que un perdido pueblo de Bolivia en medio de los montes. Una mañana de octubre amaneció con un viento distinto y ajeno. Un aire desconocido cruzaba las calles de piedra y golpeaba las puertas que, entreabiertas, trataban de descubrir qué parte de la historia estaba hiriendo sus páginas con tintas imborrables. Las voces hablaban de que unos guerrilleros habían caído en la quebrada del Churo a poca distancia de la higuera, que había muerto el Che, que lo traían a Valle Grande,
Nadie decía todavía que a esa hora de la mañana del 9 de octubre del 67, el Che aún estaba con vida en un aula de la escuelita de la Higuera. Nadie supo hasta al caer la tarde, cuando su cuerpo era depositado sobre las piletas de la lavandería del Hospital Señor de Malta, que hacía apenas unas horas había sido fusilado por una ráfaga imperdonable que ya condenaba la historia. Nadie sabía que iban a pasar 30 años de misterio, que el mundo conocería aquel pueblito de Bolivia y que la imagen del guerrillero heroico cruzaría los montes que cercan el pueblo y que su cuerpo en algún lugar de Valle Grande quedaría oculto. Apenas han pasado las 5:30 y todo parece detenerse en Valle Grande. Su tierra abierta de par en par está entregando sin quererlo el último de sus misterios. En este momento los restos del Che han dejado de tocar para siempre la tierra de Bolivia. Pero durante 30 años muchas voces repitieron en silencio los versos del poeta español. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Pero se lo van a llevar, ¿no? Se lo van a llevar. Bueno, yo lo conocí a Ernesto el 26 de julio de 1964. El Che me dice que él en Cuba no se quedaba. Me voy a Vietnam, me voy al Congo o me voy a América del Sur. Y eso es lo que a él lo lleva, a partir de su experiencia en Cuba, a instalarse en Ñancahuas, en Bolivia, para empezar desde allí la lucha. Él concebía que la estrategia pasaba por lograr consolidar el foco armado guerrillero, entonces avanzar hacia los distintos países del continente, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, todo el continente sudamericano. El Che es capturado poco pasado el mediodía del 8 de octubre. Al caer la tarde yo suspendo el combate y conduzco mis tropas y los prisioneros, muertos y los heridos hasta La Higuera, la población más próxima que teníamos, para pasar la noche allá. El Che
entra caminando a la higuera ante la presencia de los pobladores de la zona y de los campesinos de los alrededores que se habían agrupado para ver el combate y ayudarnos, nos ayudaban a nosotros, ellos nos dieron de comer, nos ayudaron a transportar a los heridos, a los muertos, etc. De manera que cuando el gobierno decide, el 9 de octubre en la mañana, decide que el Che sea ejecutado y transmite esa orden al comandante de la división, resulta que después damos como información pública la noticia de que el Che murió en combate. Entonces ahí viene el mal manejo. Decir una cosa sin consultar a los que habíamos estado en la zona de operaciones, conduciendo las operaciones, si esa versión podía pegar o no pegar, porque de eso se trataba en última instancia. Porque decimos de que como había libertad de prensa, no había restricciones para los periodistas, nada de eso, a las pocas horas ya los periodistas sabían que el Che había ingresado caminando a La Habana, o a la higuera, perdón. De manera que cuando dice entonces murió en combate, surge el cuestionamiento de la prensa, ¿cómo va a decir que murió en combate? Sí, se lo ha visto caminando. Entonces hay una nueva versión oficial que dice, no, murió a consecuencia de las heridas recibidas en combate. Otra vez el cuestionamiento de la prensa, porque con el tipo de heridas que la autopsia muestra, porque se hace conocer además el certificado de la autopsia, el tipo de las heridas muestra que nadie podía sobrevivir ni un minuto con esas heridas. Entonces se desmorona toda la teoría y al final el presidente de la República, el general Barrientos, es el que admite y dice, bueno, yo he ordenado la ejecución y punto, yo soy el responsable, acabó la historia. Bueno, después del hallazgo efectuado de los restos óseos por la pala mecánica, se detuvo la excavación y se convocó al equipo argentino de antropología forense. Lo que hasta ese momento se ha obtenido era simplemente un hallazgo de restos óseos, para lo cual hubo que hacer una especie de planteo de planificación arqueológica de la excavación. Había que hacer un diseño de excavación. A priori se manejaba la hipótesis de planificación arqueológica de la excavación. Había que hacer un diseño de excavación. A priori se manejaba la hipótesis de que era una fosa común que debería contener 7 esqueletos, cosa que después se confirmó. De manera que hubo que abordar un poco la excavación con los criterios propios de arqueología prehistórica. Se trató de llevar el nivel de tierra a un plano, de tratar de ubicar el piso de la fosa original, efectuada hace 30 años, y después de buscar los límites. Los límites fueron encontrados y después se procedió a descubrir de tierra cada uno de los esqueletos. Finalmente la totalidad de los que se encontraron fueron 7, y se encontró incluso la huella de la pala mecánica original, que fue la que hizo el pozo donde finalmente se produjo el suceso de enterramiento. Teníamos un testimonio de la persona que había hecho la fosa con una pala mecánica hace casi 30 años. Nos había dicho en qué forma había trabajado, en qué forma había utilizado la pala mecánica. Y este hallazgo confirmó este testimonio que nosotros en principio no podíamos dar totalmente fe de que fuera verosímil. Hubo que apelar a formones y martillos, porque el sedimento era muy duro, y hubo que ampliar obviamente la fosa. Y además dejar los esqueletos expuestos, sin tierra, y recién entonces proceder a exhumarlos. En este caso, en los 3 primeros se pudo hacer fácilmente, pero después en estos otros 4 hubo que sacar bloques de tierra y recién en laboratorio colocarlos en agua y separar la tierra de los restos óseos. Cuando se produce el hallazgo, la pala mecánica rompió un húmero del esqueleto 2. Obviamente ese sedimento fue recuperado y se recuperaron todos los fragmentos óseos y en el laboratorio se reconstruyó. Por razones de facilidad se levantaron primero los miembros inferiores, o sea, en sentido distal a caudal, y además ocurría que la campera estaba incluida en la tierra con pliegues bastante profundos, y cosa que llevó bastante trabajo liberarla de la tierra. Fue dificultoso exhumar, digamos, en esas condiciones, tratando de preservar la evidencia, que en este caso era la campera, no era cuestión de tironear y romperla. Entonces, mientras 2 compañeros cubanos venían levantando los restos que estaban fácilmente expuestos de los miembros inferiores,
rápidamente llegaron a la parte del tórax, mientras que yo todavía seguía con la campera, de manera entonces que me llevó su tiempo, y al levantar la campera, que estaba bastante bien conservada, quedó expuesto la columna cervical, la parte superior del tórax y el cráneo del esqueleto 2. Si usted revisa la historia de Bolivia de los últimos 30 años, va a encontrar con que el episodio de la guerrilla, que duró apenas unos 8 meses, fue un pequeño episodio dentro de otras cosas mucho más importantes que vivió el país en ese trayecto de tiempo. De manera que se cierra, y creo que los bolivianos en general guardamos una cosa importante de todo este periodo, la que siempre destaco yo, creo que es la que entendimos todos, que no era por la vía de la violencia que íbamos a resolver los problemas de Bolivia. Esa enseñanza nos dejó la guerrilla. La guerrilla, concretamente en ese momento, fue aplastada por las Fuerzas Armadas bolivianas con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, de los Rangers, con un aparato inmenso logístico montado por el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, por la CIA, pero apoyo armado no pudieron lograr. Entonces se limitaron a dar un apoyo logístico para preparar a los Rangers bolivianos para combatir a la guerrilla, porque el ejército boliviano no estaba preparado para enfrentar un tipo de lucha armada como la guerrilla móvil, que tiene una gran flexibilidad y una gran capacidad de lucha en otra forma, en otros terrenos, etcétera, ¿no es cierto? El esfuerzo concentrado también que hubo de creación del mito para compensar en alguna forma la derrota política y militar que la teoría foquista tuvo en Bolivia. No se olvide usted que la teoría foquista muere en Bolivia con Che Guevara. Después de eso, la revolución, los intentos de cambio, la violencia urbana, el terrorismo, la nueva forma de lucha que adquiere la izquierda para hacer frente a lo que ellos consideran la opresión, y entonces la teoría foquista se acaba en Bolivia en el 67. La revolución en Bolivia y en América Latina, por tanto, no ha terminado. Esto es nada más que un hito de la lucha revolucionaria, que continúa a lo largo de la historia, porque ningún pueblo se ata las manos. El 13 de octubre del 67, un fotógrafo argentino sacaba una foto de la pista de Valle Grande y el cementerio a menos de 48 horas de haberse producido el entierro de los cuerpos del Che y sus 6 compañeros. El pequeño avión en el que Hugo Lazaridis dejaba a Valle Grande apenas se había elevado cuando registraba con su cámara, sin saberlo, el sitio exacto de la excavación. Bueno, sí, recuerdo que salimos de Santa Cruz y, como siempre suele suceder cuando hay un hecho que conmociona un poco más que lo regional, empiezan las autoridades a prohibir. Esa es una constante, lamentablemente, ¿no? Que debiera ser al contrario, prohibido prohibir. Pero de esa manera hubo que simular, digamos, un plan de vuelo a otra localidad, porque ir a Valle Grande estaba restringido por la autoridad boliviana. De manera que decolamos y se hizo todo el vuelo un poco a la estima. No es la primera vez que se hace a la estima, porque las radioayudas en aeropuertos de poca importancia se suelen dejar cortadas, apagadas, hasta tanto se aproxime el servicio. De esa manera hubo que simular, digamos, un plan de vuelo a otra localidad, porque ir a Valle Grande estaba restringido por la autoridad boliviana. De manera que decolamos y se hizo todo el vuelo un poco a la estima. No es la primera vez que se hace a la estima, porque las radioayudas en aeropuertos de poca importancia se suelen dejar cortadas, apagadas,
hasta tanto se aproxime el servicio de la línea aérea. Y este era uno de esos casos. De modo que hubo que internarse un poco entre las montañas ahí y estimando que andábamos cerca, recuerdo virar al sur y localizamos el campo de aviación, porque no lo puedes llamar aeropuerto. Y después, bueno, yo me quedé junto al avión y la gente que llevaba, los fotógrafos, los periodistas, se acercaron a la población. Bueno, nosotros ya habíamos estado en el hospital Señor de Malta. Íbamos de un lado al otro porque la información que queríamos tener era verdaderamente cómo había muerto el Che Guevara. Nosotros no creíamos en la información que había dado el gobierno boliviano y en la cual se insistía mucho. Entonces llegamos a la casa del doctor Martínez Caso y después de muchos cabildeos nos recibe. Y costó mucho sacar la información, pero al final tuvo que reconocer de que el cadáver del Che tenía varias horas de muerto. Él recibió el cadáver el día 9 y tenía 5 horas de muerto. O sea, él recibe el cadáver 17 horas del día 9 y tenía aproximadamente 5 horas de muerto. Nos quiere sacar, de pronto borrarnos de su vista y nos deriva, por si queríamos alguna más información, al Hospital Señor de Malta, donde había algunos soldaditos que habían estado en el combate con el Che. Volvimos entonces al hospital y entramos así, como entrábamos acá en Buenos Aires, matando. Walter se tira a la primera cama, era una pieza donde había 5 camitas con heridos. Entonces Walter se acerca a Taboada, que era la cama que tenía delante cuando entramos, la primera. Después había 4 camas más, en la cual también estaba Paco, Choque y Jiménez, soldaditos que habían estado en el combate con el Che. Le pregunta cómo murió el Che y Taboada, pero así espontáneamente le dice, de un tiro al corazón, señor. ¿Y quién se lo dio? El teniente Prado. Bueno, fue como terrible, esa era lo que estábamos buscando, la información que fuimos a levantar a Bolivia. En ese preciso momento, mientras Walter sigue preguntando y hablando con Taboada, con Paco, con Choque, escucho que de la 5ª cama, un soldado, a través de un enfermero, manda llamar a los Rangers. Bueno, entonces me acerco a Walter y le digo, mira, Walter, levantemos porque mandaron llamar a los Rangers y bueno, a Walter no le gustó mucho, es muy difícil levantarle una nota a un periodista. Él seguía notando, pero bueno, base a mi mirada y mi insistencia, me entendió. En ese momento nos había alcanzado en el lugar Chousiño, camarógrafo de la CBS, con el sonidista Gutiérrez. Quiere decir que todas estas declaraciones están grabadas y están filmadas. Levantamos todo lo que más pudimos de información y sí, salimos así de la carrera, nos tiramos en ese vehículo y un camión que habíamos alquilado y empezamos a andar por las calles de Valle Grande con esas subidas y bajaditas y no llegaba más el aeropuerto cada vez se hacía más distante, era una cosa increíble. Y sabíamos que los Rangers iban a llegar. Bueno, yo estaba esperándolos, atento a mis pasajeros, y los veo que aproximan en un camión, que aparentemente era el único vehículo remis que había, y entonces
uno de ellos, Hugo Lazaridi, me viene haciendo señas como que ponga en marcha. De modo que no pongo en marcha porque siempre es un peligro estar subiendo con la hélice en marcha. De manera que estaba bien alerta de la cosa y subieron y con la misma nos escapamos. Y empezamos a carretear. El jeep se acerca y se aparea al avión. Y ahí empezamos una carrera muy, muy estúpida porque ese jeep con 5 o 6 soldados, calculo que algún oficial vendría entre ellos, bueno, quiere como alcanzarnos, y era una carrera muy loca porque imposible alcanzar la velocidad del avión. En un momento Miguel, ya en su velocidad de decolaje, tira el volante y bueno, ahí decolamos y ellos se quedaron pagando en mitad de la pista, frenaron, sí, los vimos. Pero también veo en ese momento y saco la máquina de la valija y veo algo que era el término de la pista, de esa improvisada pista con algunos avioncitos y sobre el lado extremo superior derecho veo la parte de atrás del cementerio y tiro una foto por tener una foto más, sin saber, y me di cuenta 30 años después, que en esa foto estaba el lugar exacto donde había sido enterrado el Che Guevara. El rescate de los esqueletos de la fosa en la que se produjo el hallazgo finalizó el sábado 5 de julio. Esa misma noche una caravana custodiada dejaba Valle Grande para recorrer el trabajoso camino de algo más de 200 kilómetros que une a este pueblo con Santa Cruz de la Sierra. Al cabo de 6 horas de recorrer los montes, llegaban finalmente al hospital japonés donde se había acondicionado la morgue para el trabajo de los 6 científicos que debían identificar esos 7 esqueletos. El doctor González, cubano como sus compañeros, los antropólogos Héctor Soto y Roberto Rodríguez y el equipo argentino de antropología forense que conforman Alejandro Inchaurregui, Patricia Bernardi y Carlos Omigliana, comenzaron allí una meteórica tarea donde presiones no siempre manifiestas hacían que el trabajo fuera ininterrumpido y que en las noches se pudiera ver la luz que salía de las ventanas de la morgue. Pero una cosa tenían en claro los científicos. No era solo al Che a quien debían identificar. Cada uno de los caídos en la quebrada del Churo era tan importante como el otro, y hasta no contar con la total certeza de identidad, no se adelantaría a ningún informe. Tenía el doctor Jorge González, como representante de las familias cubanas, tenía todos los datos de los cubanos y teníamos datos de los 2 bolivianos con el cual uno de ellos tuvimos contacto en Valle Grande y en ese momento nos había aportado una foto, la escaneamos, o sea, ya teniendo en cuenta que en el laboratorio lo íbamos a necesitar. No contábamos así tanto de los datos del peruano. Pero sí teníamos la dirección. Entonces, una vez que llegamos el domingo por la madrugada que se dejan los restos en el hospital japonés, ese mismo día nos ponemos en contacto con las familias de los 2 bolivianos y el peruano y comenzamos a hacer el trabajo de laboratorio que hacemos en cualquiera de los casos, ¿no?, que trabajamos. Primero se hace el lavado, que se lava con agua y un cepillo, luego el rotulado para que los huesos no se pierdan y se mezclen, y después posteriormente en el caso de presentar... Las calles de Santa Cruz no detienen ni por un instante su ritmo. Una ciudad que por unas horas convive con las encontradas opiniones de su gente. Algunos se suman al corazón de los vallegrandinos y quisieran retener en su tierra al comandante. Dicen que les pertenece, que aquí fue su lucha y su causa final, que él eligió esta tierra. Otros apelan a un espíritu humanitario que sustentan con convenios internacionales
que hablan del derecho de todo combatiente caído a que lo regresen con su familia. Aquí también conviven los excombatientes de Ñancahuazú, soldados de 18 años que el gobierno del general Barrientos envió al monte con un fusil, solamente a morir o salvarse. Los mismos a los que el comunicado número 2 del Ejército de Liberación Nacional les decía: si el fuego los sorprende, tiren sus armas y queden separados en el lugar con las manos en la cabeza. Obliguen a sus jefes a que ocupen ellos el lugar de máximo riesgo en el combate. A la vanguardia dispararemos siempre a matar, por más que nos duela ver correr sangre de inocentes reclutas. ¿Es posible entonces que los bolivianos no sean identificados? No, yo no digo que los bolivianos, quizás a lo mejor el que no sale identificado es un cubano, o sea, no estamos diciendo por nacionalidades. Decíamos esto de los cubanos y los bolivianos y los peruanos en el sentido que, por ejemplo, si un esqueleto se hace un estudio antropológico, resulta ser un amerindio, que es una clasificación, ya eso descarta que pueda ser cubano, porque en Cuba no existen amerindios. Y por ende tendría que ser uno de los tres, o sea, o los dos bolivianos o el peruano. Y a lo mejor ese esqueleto sale más fácil su identificación que algunos de los cubanos cuyas fichas técnicas son bastante, o sea, tienen bastante información. Aclaro esto para que conozcan cómo se hace el descarte. O sea, a lo mejor tenemos, si identificamos los cuatro cubanos y de los tres que son amerindios, hay dos que tienen elementos, el tercero sale por exclusión. A lo mejor no, solamente identificamos dos cubanos, pero sabemos que hay dos amerindios que ya están identificados perfectamente bien. El tercer amerindio tiene que ser el restante boliviano o peruano, porque no podría ser un cubano. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que la técnica de descarte en un grupo cerrado facilita la identificación. Doctor, contrario a la situación que tenemos con los cráneos, que solamente hemos podido hacer estudios de los cráneos del esqueleto número 2, porque los restos de los cráneos, aun cuando se trataron de reconstruir, el daño que tienen es tal que ha sido imposible aplicar técnicas de superposición en estos cráneos. ¿Eso significa que han recibido un disparo de gracia? No se refiere a un disparo. O sea, nosotros hemos dicho que hay una violencia en los cráneos que pudiera corresponderse quizás con efectos de proyectiles, que eso lo vamos a analizar ahora, o pudiera corresponderse también con acción de aplastamiento, o sea, con pase o compactación de un tractor sobre los cráneos inmediatamente después de haber sido enterrado, lo cual requiere un estudio que todavía no hemos hecho. Las mismas técnicas de descarte permitirían en todo caso, si iba a confirmar ya por anticipado, que el esqueleto número 2 es el que corresponde a Ernesto Che Guevara. Nosotros no podemos todavía decir eso. O sea, nosotros cuando analicemos la información y lleguemos a la conclusión científica sobre los parámetros que requieren una identificación de este rigor, de que el esqueleto 2 sea el de Che, lo diremos conforme hemos dicho que tenemos la convicción de que se trata de Che. El médico forense del distrito comentó hoy que el esqueleto número 2 estaba puesto en una caja. ¿Ya a qué se debe eso? Diremos conforme hemos dicho que tenemos la convicción de que se trata de Che. El médico forense del distrito comentó hoy que el esqueleto número 2 estaba puesto en una caja. ¿Ya a qué se debe eso? A que todos los esqueletos están en estos momentos metidos dentro de una caja. Lo que pasa es que quizás le llegó a usted la información del 2, pero le faltaron la de los otros 6 que son tan importantes como el 2. Sí, en el caso de Ernesto Che Guevara tenemos en cuenta que es argentino y lógicamente pudiera tener alguna diferencia, pero yo he dicho y repito y ratifico y vuelvo a ratificar 100 veces si es necesario que la identificación más fácil es la de Che. Tenía algo importante de diferente y es que tenía una capota que lo cubría, le cubría la cabeza, o sea, ahí nada más se veía la capota, una capota verde que cubría el cráneo y el torso y los brazos. En una zona aledaña a la del hallazgo, los geofísicos cubanos continúan los estudios en la búsqueda de otra fosa y otros guerrilleros, entre los que podrían estar Coco Peredo y Joaquín. Dale. No golpea ahora. Cambia. Cualquier aspecto ligado que eran positivas las anomalías, porque nosotros buscamos zonas anómalas, no hueso como tal. Y después de esto volvimos a excavar dentro de 2 excavaciones hechas por los argentinos, porque estábamos casi convencidos que el lugar era un lugar donde los campos físicos se manifiestan como que hubo un movimiento, los resultados de resistividad de sísmica indican una zona débil, ¿entiendes? Pero específicamente este lugar de la tercera excavación era no del orden de la debilidad de lo hace 2 años, porque han pasado 30 años. Y volvimos y se empezó a ampliar la excavación de la zona 3 y ahí apareció el hallazgo. En un ambiente completamente duro que yo le decía a usted,
que se sabe históricamente que en la noche del enterramiento era una noche de lluvia y se volcaron los cadáveres. Puede haber teorías que hay algunos puestos, pero da la sensación de que es un vuelco de los cadáveres, porque están mezclados, ustedes vieron el amasijo de esqueletos que había, ¿no? Independientemente de que el supuesto esqueleto número 2, algunos estaban tendidos con determinadas características que indican que pudieron haber bajado y tapado, ¿no? A verle como el caso del esqueleto número 2 que tenía esa manta verde olivo, ¿no? Pero todo indica y hemos ido corroborando determinadas hipótesis. Primero por la magnitud del lugar, que tiene alrededor de 5 metros por un ancho de 3 o 4 metros. Claro, digamos, es lo que se lo han llevado, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? No hemos sabido por qué motivo. Es como hacer un robo. Eso sería, ¿no? Yo creo que aquí se le quería hacer un homenaje, como de despedida, todo eso. Pero no se pudo porque la verdad es que cuando hemos recordado ya no había nada. La noticia era que estaba en Santa Cruz. En Bolivia se ha empezado la democracia. Recién estamos sintiendo lo que significaba el Che para Bolivia. No, y más antes era gobiernos dictatoriales. No sé, que al menos yo no sabía, no significaba, no sabía qué significaba. Ahora que ya todo se sabe, ¿no? Todo, por medio de la prensa, qué pensaba, qué ideas tenía el Che, sinceramente se siente su muerte. En cuanto a la ejecución del Che, es ya el lugar donde disparó la ráfaga Terán. Ha visto usted que tiene fractura en la clavícula, en el brazo, de acuerdo al informe, yo estoy hablándole de lo que decía la autopsia. Y la única herida que tenía cuando nosotros lo capturamos era en la pantorrilla derecha. Una entrada sin salida, sin que no haya tocado el hueso. De manera que yo creo que ya él está claro, hace muchos años ya se aclaró, se dijo hasta el cansancio, que el suboficial Terán ingresó en cumplimiento de la instrucción que había recibido y disparó una ráfaga. No hubo discursos, no hubo despedidas, no era ocasión para eso. Y se acabó, ese fue el fin. Las horas pasan y en Santa Cruz ya se habla de la llegada de un avión cubano que se llevaría de Bolivia y para siempre al Che. El informe de los antropólogos aún no ha llegado, pero los cambas sienten que lo están perdiendo. La que más lo siente es la gente del campo, la gente de las provincias, que como allá en Valle Grande les hacen misa y les rezan y todo. O sea, solamente quieren que los restos se queden acá en Valle Grande, ¿no? Que no se vayan allá, porque es como lo sienten, como al Che lo sienten como un boliviano más, porque hay tanta gente que sabía que estaba ahí, que no decían dónde estaba, nadie decía nada, porque nunca un militar dijo, como hicieron hace 2 años el militar Vargas, dijo dónde estaba. La gente sabía dónde estaba y lo vuelve a perder. Sí, lo siente, lo vuelve a perder. Se está viendo, no, la gente no quiere. Dice el párroco de allá de Valle Grande, dice que las misas ya se han disminuido, porque antes eran 6 misas a la semana para él, o 5, ahora 2 o 3. Dice, no creo que sea así, porque la gente quiere hartísimo al Che Guevara y no lo va a sentir hartísimo, no es que no crea que lo va a sentir harto, no quiere la gente que se vaya al Che. El trabajo de los científicos no supo de descansos. Apenas unos minutos en el improvisado bar del hospital no bastaban para alejarlos de esa mezcla de dedicación y vigilia que permanentemente los mantenía junto a los esqueletos de los 7 guerrilleros. El sueño los sorprendía en la morgue y allí despertaban para seguir trabajando. No hay ni una posibilidad, como dice, que ya está cada uno en caja, por lo menos mostrar las imágenes de la posibilidad de que el Che esté en Mira, me parece... No, pero para que él vea después. A mí en lo personal me parece que son imágenes muy magras, muy... Mira, me parece... No, pero para que él vea después. A mí en lo personal me parece que son imágenes muy magras, muy poco ilustrativas, mucho menos de los que recogieron de los días anteriores. Y la verdad que el beneficio de sacar una foto de unas cajas son fotos que no van a ser superadoras de los otros días. Y a nosotros nos perturba, porque pónganse en lugar nuestro, es de muchísima responsabilidad tener restos óseos humanos. Y especialmente cuando se supone que son del Che. En 6 de los casos
los trabajados en Valle Grande te presentaban el cráneo multifragmentado, multiexplotado, y estaban todos los fragmentos de cráneo uno dentro de otro, mismo por las lesiones que habían recibido, pero también por el peso del sedimento, que lo había compactado. Hay que decir que a la par que estábamos haciendo el trabajo arqueológico, ya se contaba con datos pre-mortem, datos físicos de esas 7 personas aportados por los familiares. ¿Cómo fue el trabajo del laboratorio? Nosotros realmente decimos relativamente simple. ¿Por qué? Porque el problema de todo este trabajo era encontrar los restos. Una vez que fueron encontrados, la parte del laboratorio es como que teníamos una muestra cerrada. Eran 7 esqueletos y por la investigación preliminar sabíamos cuáles eran esos 7 posibles. O sea que era un poco dar quién era quién. No íbamos solo por el Che, sino que éramos muy conscientes de que había 7 personas. El primero que fue Alejandro, y cuando Alejandro se tuvo que volver fuimos Patricia y yo, así que en rigor éramos el trío inicial. Después esta historia es larga porque en ese momento, en diciembre del 95, nosotros hicimos otra exhumación en Cañada del Arroyo, volvimos en enero y febrero del 96 a sectores cercanos a aquel donde finalmente se produjo el hallazgo. Hubo mucho de investigación, sobre todo en la visita que hicimos en enero, febrero y marzo del 96. Pero nunca nos había pasado de ir, en mi caso, 3 veces, y casi todos fuimos por lo menos 3 veces a Bolivia a buscar, y creo que todos tenemos, no sé si todos, pero yo personalmente era bastante escéptico en cuanto a la posibilidad de encontrarlo. Nosotros repetimos siempre, pero no podemos hacer otra cosa que repetir, que lo que modificó la situación básicamente fue el muy bien estructurado trabajo de base que armó el equipo de cubanos. Claro, los geofísicos, básicamente los geofísicos. Jorge montando el equipo y los geofísicos haciendo su trabajo específico. El problema de una investigación histórica de muy corto alcance, bueno, nosotros más de 2-3 meses en el lugar, por una cuestión de fondo, básicamente no podíamos estar, hace que vos tengas que recolectar en el caso ustedes lo van a haber sufrido, una enorme cantidad de versiones. Todos tienen una versión, esto lo discutimos, incluso yo creo que con buena voluntad, pero el problema es que con el correr de los años, las versiones que pasa algo parecido con el teléfono descompuesto, las versiones que en un principio eran habladurías, la persona que la recibió 20 años después está convencido hasta de que lo vio. Entonces viene y te habla a vos y te dice, no, yo vi cuando pasó esto. Y entonces eso mete mucho ruido en el sistema, para decirlo en términos más. Así que yo personalmente era bastante escéptico. Yo personalmente, cuando vi la ficha odontológica y vi el esqueleto ya lavado, ahí tuve la certeza, digamos, ahí supe que estaban dadas las condiciones para decir se trata de el Che. En los casos de los cubanos contábamos con ficha odontológica en 3 de los casos, buenas fotos. El problema es que la superposición cráneo y foto solo se pudo hacer en un caso, que es el del esqueleto 2, el correspondiente al Che, porque era el único que presentaba el cráneo en buenas condiciones. Los otros, por más que habíamos remontado todas las piezas, está relativamente deformado, o sea que ya no podés tener los puntos con una precisión para hacer un cotejo entre foto y cráneo. Entonces solo se pudo hacer con el cráneo del esqueleto 2 y también fue el único de los casos que se pudo tomar placa odontológica panorámica, se llama panorámica, o sea que gira alrededor del cráneo para tomar todas las características odontológicas. En los otros casos, lo que se hizo son fotos seriadas, o sea, radiografías seriadas,
En el caso de los cubanos, repito, teníamos muy buenos datos odontológicos. En el caso estrictamente del esqueleto 2 del Che, contábamos con 2 fichas odontológicas, o sea, una más actualizada que la otra, donde se describían la ausencia de un premolar, creo que era un segundo premolar izquierdo. Teníamos características morfológicas de la parte interna de los incisivos. Teníamos el yeso, el molde de yeso que le habían realizado. Contábamos también con los datos que nos había aportado la familia, estatura, edad exacta, que realmente en estos casos es muy importante porque a veces no saben de qué edad tienen esas personas. Teníamos el problema premortem del asma que sufría el Che y contábamos con la autopsia que se le hizo hace 30 años, donde se hacía una descripción exacta de las heridas de bala que había recibido. O sea que si bien iba a haber cierta diferencia, dado que ellos contaban con partes blandas y nosotros estrictamente con material óseo, iba a haber una diferencia, pero íbamos relatando una a una y era coincidente en todos los casos. Dejando de lado lo que todos estaban buscando, que no tuviera manos. O sea, las manos fueron cortadas por las articulaciones, o sea que no era lo que, francamente yo un poco fui ingenua, porque lo que estaba tratando de buscar era aquello que yo veo en Argentina, o sea, cuando le cortan las manos, aquellos cadáveres que tratan de identificar, le cortan y, como no son médicos, hacen también parte de cúbito y radio. Y creo que un poco de formación mía profesional estaba buscando eso, hasta que, me di cuenta que las manos que te dan en Cuba están cortadas, o sea, muy bien, están cortadas por las articulaciones. Para verificar la identidad del Che, le cortan las manos. Es en ese momento en que yo llego a Bolivia y me encuentro con Jorge Cole, ya a la sazón ya secretario general del Partido Comunista de Bolivia, que me informa que había tenido en sus manos una valija conteniendo las manos del Che. Esa valija había salido con destino a Cuba, ¿no es cierto?, con las manos del Che, y que la llevaba el ex ministro del Interior, Arguedas. Entonces, yo escuchaba todo eso atónito, pero me quedé mucho más atónito cuando Jorge Kohler me dijo, mira, sería muy bueno que alguien de nuestros partidos pudiera hablar con Arguedas y llevar conjuntamente con él las manos del Che a Cuba. Kohler me pidió que hablara con los camaradas soviéticos para de hacer esa operación con su apoyo. En Lima tomé el avión a Santiago y llegué más o menos a las 6 de la mañana a Santiago de Chile. De modo que me fui a la embajada soviética y estuvieron deliberando toda la mañana, desde las 7 de la mañana que habré llegado a la embajada hasta casi la 1 de la tarde, ¿qué hacer? Más o menos a las 12:30, 1, decidieron darme todo su apoyo. Fuimos al lugar indicado, era un hotel que estaba sobre la avenida O'Higgins, en Santiago de Chile. Entramos en el hotel, preguntamos por la persona indicada. Yo busco un señor boliviano con este nombre. Dijeron, se fue hace 2 horas. A las 10 de la noche vino el portero y me dijo que estaba haciendo hervir una olla de cebo para hacerle una máscara. Pero la máscara esa no había dado resultado porque no le pusieron una pomada, algo, ¿no? En la cara. La cara esa no había dado resultado porque no le pusieron una pomada, algo, ¿no? En la cara. Al sacarle la máscara, salió cuero y todo, dice, de la mascarita. Enseguida le han hecho hervir otra olla, la han hecho hervir para hacerle nuevamente otra máscara. Y esa no sé si daría resultado ya. Como ya yo no he estado ya arriba, enseguida vino el portero a las 3 de la madrugada ya.
Y me dijo, se lo están llevando. ¿En qué? En la camilla. ¿Quiénes? Los soldados y el mismo general y los médicos. Se lo han sacado y lo han llevado, no sabíamos a dónde ya. Ayer lo sacaron de aquí del hospital con las manos. Salió porque el portero me haya dicho le han cortado las manos, porque él estaba arriba para los mandatos, algo, ¿no? O sea que antes de llevárselo le cortaron las manos. No creo, no creo. Porque el portero ya haya dicho, ya no haya comentado. No haya dicho, le han cortado, no. Yo creo que esto han hecho allí en el batallón para que nadie lo vea, entre el médico y el general nomás. La noche despejaba los alrededores del hospital japonés de periodistas y la expectativa por la información de actualidad se transformaba en una vigilia de custodia y homenaje por parte de quienes temían que una vez más, en medio de la noche, se llevaran al Che. Solo, despojado. Este pueblo de Valle Grande siente que ha quedado desprotegido. Convivieron con el secreto de no decir nunca dónde estaba. Lo ocultaban. Quizás nunca comprendieron su lucha ni las razones libertarias por las que el Che llegó a Bolivia y caminó las mismas tierras que alguna vez anduvieron Sucre y Bolívar. Quizás todavía no lo comprendan y hoy le enciendan velas a San Ernesto de la Higuera pidiéndole que los ayude en sus vidas. La misma vida que hace 30 años el Che les vino a proponer cambiar entre todos. Estamos viviendo como por ejemplo, como toda la vida, nada de malo ni nada de bueno tampoco. Yo no he conocido a esa persona. ¿No la has conocido? No he conocido. ¿Qué sabías del Che? Yo solamente sabía que lo mataron y nada más. ¿Y por qué lo mataron tampoco sabías? No sé, yo supiera, le dijera, no sé. No sé qué habrá querido hacer. No sé, no sé yo esas cosas, no sé. Yo solamente sé que lo han sacado de aquí, nada más. Bueno, pues aquí en Valle Grande mucha gente lo veneramos al Che, ¿no? Desde el momento en que él ha muerto. Y lo que lo hayan sacado así, ¿no? Como escondido, es un tanto no muy bueno, ¿no? Nos duele como vallegrandinos, ¿no? Muchas personas tenemos esa devoción por el Che. ¿Le piden? Sí, muchas veces Por ejemplo, pedimos y que nos ayuden a solucionar algunos problemas, ¿no? Que tenemos. La pena que se lo han llevado, porque según mucha gente dice que hace milagro. Le piden como pedirle a un santo y él hace milagro. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Cree también? Parece que creo bien. Y yo lo digo como si lo fuera ahora mismo, yo no me he olvidado nada, lo tengo presente todo. ¿Qué hicieron con lo que le sacaron en ese momento al Che? Su campera, sus botas, los calcetines. Estaba, todita la amontonamos nosotros a un lado, ¿no? No sabíamos, no pensábamos que eso era una suerte o algo, ¿no? Había gente que se sacaban su cabellito, pero tampoco nosotros, la enfermera, no nos hemos alzado nada. Como ahora dicen que es suerte todo tener eso, ¿no? El informe presentado de la familia había una foto del Che, la última, en la lavandería, y una ampliación de la hebilla y el cinturón, que era exactamente lo que habíamos encontrado. En cuanto a la chaqueta ya era diferente, bueno, eso, pero en un momento nosotros decíamos, qué macana, no encontramos ningún dato para datarla, o sea, ¿qué podés encontrar? ¿Algún papel o por la ropa o cualquier otro elemento? Mismo si hubiésemos encontrado proyectiles, las vainas de proyectil abajo tienen dónde fueron fabricadas y la fecha. En este caso no se habían encontrado, o sea, como una problemática, decimos, bueno, si queríamos datarla, y en ese momento uno de los chicos dice, la ropa. Yo digo, no, la ropa no tiene nada, ya me fijé las etiquetas o esa cosa, me dice, adentro de los bolsillos, y en ese momento dijimos, los bolsillos,
Y bueno, ahí dentro de la morgue, en el bolsillo de la chaqueta, estaba la tabaquera del Che, que se había mantenido, era increíble. Y eso es como las cosas que a vos te movilizan y dicen, esto es como que entras en el túnel del tiempo y decís, bueno, hace 30 años los militares no se la vieron, la dejaron, ¿no? Como que uno está muy acostumbrado quizás a trabajar con los huesos y eso no te lleva un poco y no te remonta al pasado. Pero son esas cosas, la ropa o los elementos asociados que te decís, eso es como que te mueve mucho por adentro. Este le ganó, por lo menos los milicos, esto se lo salvó él. Y además era como, bueno, quizás es una de las últimas cosas que él guardó dentro de su campera. Les han quitado el misterio. Quizás ahora busquen en las medias voces que hablaban de Tania, de la supuesta tumba que guarda los restos de la guerrillera argentina caída en Vado del Yeso, una razón que los ligue al pasado. Los montes de Valle Grande, el espacio y el silencio. Y como si no hubiera pasado el tiempo, la vieja lavandería en desuso del Hospital Señor de Malta y las piletas. Todo como hace 30 años. Solo falta aquella imagen que sacudió al mundo, la última y eterna mirada. Los años fueron escribiendo estas paredes que en alguna parte conservan aún el color original en muchos idiomas y con un solo mensaje. La vieja pista de Valle Grande, expuesta, desnuda, con una herida abierta que nadie se atreverá a cerrar. Huérfana de misterio, hoy su gente ha dejado en el piso de esa fosa una cruz que ocupa el sitio exacto en el que se encontraron los restos del Che. Pétalos perdidos en la tarde y un viento seco y cruzado son la única compañía de dos cruces que se miran. En el informe que los médicos forenses entregaron hoy respecto de los 7 guerrilleros, en los 6 restantes comprobaron la existencia de un tiro en el cráneo, que ellos no se limitan a asegurar que sean tiros de gracia, por llamarlos de alguna manera, pero son características que no estaban en el cuerpo del esqueleto que corresponde al Che Guevara. ¿Usted entiende que hubo a lo mejor en aquel momento una ejecución más allá del relato que históricamente se conoce como la ráfaga ametralladora sobre el Che Guevara? No, es lo único que ha habido. Me imagino que los otros, con excepción de Willy, que fue ejecutado en las mismas circunstancias que el Che, o en circunstancias parecidas en la otra pieza, los demás cayeron en combate. Entonces, el tipo de heridas que tienen corresponde al combate. No hubo, nosotros no ejecutamos a ninguno, porque si los ejecutamos a otros, ¿por qué no lo hubiéramos ejecutado al Che? En general, los 6 esqueletos que estaban juntos con el esqueleto del Che presentaban disparos de arma de fuego en el cráneo. No por las características en las cuales nosotros encontramos los cráneos, no podemos determinar la distancia del disparo. O sea, pero todos tenían entrada y salida y en algunos casos también presentaban lesiones en costillas y vértebras. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, y pensar todos y cada uno
cómo ir cambiando la realidad. La exigencia es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada. Me despido de ustedes porque voy a cumplir con mi deber. No me río de la muerte, no me río de la muerte, solo que no tengo miedo de morir entre los pájaros, de morir entre los árboles. No me río de la muerte, conozco su blanca cara, con su humedad y su silencio cubre de olvido las almas. No me río de la muerte, solo me gusta la vida. Pero para vivir siempre hay que morir cada día. Quebrada de duro, calles de camini, pájaros de higueras, árbol de iripiri, cuenten su batalla, griten por su muerte, canten su esperanza, lloren por su suerte, raíz de su sangre, hojas de su vida, ramas de su llanto, flores de su herida, quebrada del Yuro,